Bien, estamos en el espacio de entrevistas en esta mañana, amigos televidentes. Gracias por quienes están ya en sintonía a través de nuestras redes sociales y nuestra página web www.tvncanal.com.es para todo el mundo. David Rosero nos acompaña, es consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el primero que fue nombrado con lo que establece la normativa legal. Y claro, han asumido una posición para que en la consulta en general, pero particularmente también sobre esta pregunta, se vote por el sí. Gracias por acompañarnos y bienvenido. La oposición del ala correísta asegura que esta pregunta tiene trampa, así lo han manifestado, porque el proceso de renovación de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, este transitorio, está supeditado su continuidad a que se elija ahora a través del voto popular a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El tema es que en el Código de Democracia se definen tiempos para integrar procesos dentro de acciones electorales. Y las próximas elecciones seccionales estarán en el 2019, ya estamos a casi menos de un año, un poquito más, para este proceso, y eso, aseguran, generaría que este consejo transitorio, si es que gana el sí, lógicamente, se mantenga hasta el 2023, si no me equivoco. ¿Qué tan cierto es esto? Muy buenos días, estimado Fabricio, un saludo cordial a toda la distinguida audiencia de TVN Canal. Me parece que votar sí en la consulta es un paso para lograr cambios en beneficio de la gente. Votar sí implica entrar en un proceso de democratización del Estado, sepultar un correísmo que ha significado autoritarismo, corrupción y crisis en general. Pero me parece que es importante ya específicamente en lo que tiene que ver a la pregunta 3. Cuando estuve en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nosotros denunciamos cómo una mayoría al interior de esa institución prácticamente secuestró la institucionalidad del Estado al colocar amigos vinculados al presidente Correa en las altas funciones del Estado, no precisamente por meritocracia, sino por palancocracia. El primer consejo que se conformó ya dentro de lo que era la estructuración de la normativa, acorde a la normativa. Había una mayoría que no solo archivaba posibles casos de corrupción, no promovía los derechos de participación e imponía a dedo en concursos irregulares a las autoridades del Estado. ¿Cómo funcionaban los procesos, por ejemplo? Porque fue en este Consejo de Participación Ciudadana donde certificaron contralor, fiscal y todos, procurador, y todos aquellos que ahora, en cambio, de una u otra manera se ven involucrados en temas de corrupción. ¿Cómo pasó eso? A su momento denunciamos al país cómo gente vinculada al correísmo, sin ningún mérito, ingresaba impuesta en estos concursos amañados. Voy a dar unos pocos ejemplos. El señor Carlos Ochoa no entró a un concurso de méritos, fue colocado en la terna y 5 de 7 consejeros lo impusieron con nuestro voto en contra. No tenía los méritos para acceder al cargo. Él incumplía dos cosas puntuales. El artículo 232 que habla de conflicto de intereses, es decir, el controlador no puede ser, el controlado no puede ser controlador. Aunque ha asegurado que nunca ha tenido una relación directa política con el gobierno del presidente Rafael Correa. Era Correa. Director de noticias de Gama TV, que en ese momento y hasta ahora está controlado por el Estado. Pero más grave aún, los asambleístas de la 35 se olvidaron de poner requisitos en la ley de comunicación. Si usted revisa, estimado Fabricio, en la ley de comunicación no existen requisitos para ser superintendente, que debían ser colocados en la ley. Sin embargo, fue impuesto sin ningún requisito. El otro caso de Gustavo Yal tampoco participó de un concurso de méritos, fue colocado en el Consejo de la Judicatura, 5 de 7 votaron a favor. De igual forma, el fiscal Chiriboga sacó 36 sobre 50 en la prueba de oposición. Para un estudiante universitario eso significa quedarse supletorio. Sin embargo, en una sabatina el presidente dijo que él ganaba por los 8 costados. El CNE, la Corte Constitucional, la Fiscalía, el Defensor del Pueblo, el Procurador, estos últimos recibieron 40 y 4 impugnaciones respectivamente. Sin embargo, una mayoría los impuso. Hoy pasa algo peor. 7 de 7 correístas han seguido no solo religiendo al Contralor, religiendo al Defensor del Pueblo, a superintendentes, y esto ha generado un incremento de los niveles de corrupción. Es decir, la concentración de poder al Estado en indefensión, porque claro, el Contralor, el fiscal, el Procurador, el representante del Consejo Nacional Electoral,
de alguna manera tiene una responsabilidad de controlar que la transparencia en la gestión en cada uno de estos ámbitos se garanticen, y lo que ha pasado es que no hubo esa garantía. Así es, el incremento de los niveles de corrupción en el Ecuador se da por la concentración de poder, y en su momento lo denunciamos. Pero el Consejo también tenía dos tareas más: luchar contra la corrupción, una mayoría archivó posibles casos de corrupción, y el otro tema, promover los derechos de participación. Aquí también nosotros denunciamos 850 ecuatorianos perseguidos, persecución a veedores. Recién el presidente dio un indulto a uno de los veedores del caso Gran Hermano, es decir, cuando la gente investigaba corrupción o hacía su ejercicio de participación de la veeduría, era perseguida, o 400 organizaciones también disueltas. El tiempo en ese sentido nos da la razón. Hoy creemos que la consulta es un paso importante. Ya vamos a votar sí en la pregunta 3. Creemos que es más legítimo que 11 millones de ecuatorianos elijan a los consejeros en el 2019 de participación ciudadana por voto popular, pero hay una preocupación: el Consejo de Transición. Si bien la pregunta cesa en el cargo a los actuales miembros correístas de participación, que es adecuado, y plantea el voto popular para el 2019 para que se elijan nuevas autoridades por voto popular, el Consejo de Transición le da la potestad al presidente para que envíe 7 ternas. Y lo que el Ecuador... Es otra de las preocupaciones que ha generado la oposición, porque aseguran que esas ternas estarían supeditadas, a pesar de que el presidente Moreno ha dicho que no, que sea la ciudadanía quien proponga, pero que estarán supeditadas muchas veces a lo que ellos aseguran, este reparto político por todas estas fuerzas que se han adherido a la gestión del presidente Lenín Moreno, sobre todo en el tema de la consulta popular. ¿Cómo garantizar que realmente las ternas se conformen desde esta visión de no tener ninguna relación política con absolutamente nadie, que sea gente que realmente esté involucrada en el tema de la gestión de control y participación ciudadana? ¿De qué forma? Porque no hay esa garantía, solo hay la palabra del presidente, que con lo que pasó con las ternas de la vicepresidencia de la República como que ha generado también ciertas dudas. Desde la experiencia que he tenido y lo que he denunciado en su momento, yo creo que el mecanismo para que volver transparente este proceso de ternas es que el presidente abra la democracia y que diferentes sectores representativos de la sociedad civil estén representados en esa terna. Yo le propongo al presidente, y saludo que haya dicho que va a consultar nombres con la ciudadanía. Lo importante es que también tome en cuenta, no solo que consulte, sino que tome en cuenta lo que diga la sociedad civil. Yo le planteo que en las 7 ternas sean conformadas de la siguiente forma: una terna de la Comisión Nacional Anticorrupción, hombres o mujeres; una terna del Frente Unitario de Trabajadores, es decir, las centrales sindicales; una tercera terna de los empresarios honestos, las cámaras pequeñas, medianas, comerciantes minoristas; una cuarta terna de los pueblos y nacionalidades indígenas, CONAIE, pueblos afroecuatorianos, montubios; una quinta terna de los colegios de abogados profesionales; una sexta terna de la academia, de las universidades, los gremios de docentes, estudiantes; y una séptima terna de los periodistas, los comunicadores sociales, de los colegios de periodistas, de la Unión Nacional de Periodistas. Es decir, 21 personas en estas 7 ternas de diferentes vertientes de la sociedad civil que han generado un espacio de propuesta y resistencia a 10 años del autoritarismo. Yo creo que el pueblo lo que no quiere es que se pase de un dueño de la institucionalidad a otro dueño de la institucionalidad. Y esta propuesta podría permitir para el debate nacional democratizar el Consejo de Transición, que tendrá más o menos un año en funciones y la potestad de cesar a las actuales autoridades correístas, Contralor, Fiscal, Superintendente, CNE, Corte Constitucional, etcétera, y realizar nuevos concursos. Pero no va a hasta el alcanzar, 2019. si se dan las cosas como se dan, no va a alcanzar, porque el Código de Democracia dice textualmente que cualquier cambio en un proceso electoral vecinero, cercano, debe darse con un lapso de un año. Y claro, la consulta es este 4 de febrero, hasta que se generen los resultados oficiales se demorará una semana, y se supone que en la primera semana de febrero de 2019 debe realizarse las elecciones. No habría tiempo para generar este cambio, es decir, este Consejo Transitorio, según la oposición, podría alargarse mucho tiempo más. Bueno, el Consejo Transitorio durará exactamente alrededor de 15 meses. ¿Por qué lo digo así? Si en febrero gana la consulta popular, que tiene una gran aceptación de más del 75%, en marzo estarían electas las ternas, esperamos que se lo haga democráticamente, y el Consejo Transitorio duraría hasta mayo del 2019, donde se posesionarían las nuevas autoridades, alcaldes, prefectos. ¿Confían que se cumpla el tema de que las elecciones seccionales del 2019 también sean el espacio? Se elijan los definitivos. Ahora, ahí hay 2 requisitos para elegir a los definitivos por voto popular.
Una, que los partidos no postulen, sino las organizaciones sociales. Y dos, que sean personas que hayan tenido experiencia en los temas de participación y que tengan una honestidad probada. Esos son los dos requisitos básicos que establece el anexo 3. El otro tema tiene que ver también con las funciones que tendrán ellos. Desde mi punto de vista, ellos, y el anexo señala que tendrán 6 meses para evaluar a las actuales autoridades. Incluso pueden cesar en sus funciones a las actuales instituciones o autoridades correístas que están en el Estado. En ese sentido, planteamos que se dé una democratización. En definitiva, yo creo que participar como derecho constitucional significa que los ecuatorianos seamos parte de la toma de decisiones. Eso no entendió el correísmo, entendió por participación una sabatina o que la gente agache la cabeza. Nosotros llamamos a votar sí para democratizar el Consejo de Participación, que se combata la corrupción, que se protejan los derechos de los niños, se proteja la naturaleza en el tema del Yasuní, que se elimine la ley de plusvalía para reactivar el empleo y la construcción. En definitiva, creemos que la consulta es un paso importante para lograr cambios democráticos, pero seguiremos luchando por mejores condiciones de vida para los ecuatorianos. No es un cheque en blanco el respaldo a la consulta desde los sectores sociales, sino más bien una acción que signifique seguir recuperando derechos. Hoy agradecemos la presencia de David Rosero, ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presente esta mañana. Nos vamos a una primera pausa, volvemos enseguida.